Gloria a Dios. Nuestro Dios es asombroso, es increíble, es grande y es fuerte. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios que exaltamos. Y ese mismo Dios es el Dios que opera en nuestra vida en cada momento. Y la palabra en el día de hoy tiene como título Milagros en la vida cotidiana. Milagros en la vida cotidiana. Y para poder llevar adelante esta palabra y este mensaje que Dios puso en mi corazón, quiero por un momento que podamos remontarnos muchos años atrás, porque vamos a ir en la palabra al Antiguo Testamento, específicamente a la etapa de los reyes de Israel. Y en ese tiempo donde los reyes gobernaban al pueblo de Israel, era un tiempo donde incluso Israel se había dividido entre el reino del norte y el reino del sur, así que había reyes que estaban en cada territorio. Muchas veces había batallas entre los reyes o entre el mismo pueblo separado en dos territorios. Y en medio de ese tiempo Dios fue levantando profetas, hombres y mujeres de Dios que hablaron en su nombre. Hay profetas muy conocidos, como el que vamos a hablar hoy. Si yo les digo Elías y le digo Eliseo, seguramente los que conocemos la palabra, o aún alguno que tal vez no la conoce tanto, pero lo escuchó nombrar. Hoy vamos a hablar especialmente del profeta Eliseo y una historia en la vida del profeta Eliseo. Y Eliseo tiene una característica muy especial. Cuando leemos la palabra y vemos a Eliseo, lo vemos aquel que fue sucesor de Elías, fue el discípulo del profeta Elías, fue el aprendiz del profeta Elías. Elías fue un profeta usado por Dios con grandes milagros, con grandes señales. Elías, el padre espiritual de Eliseo, que quien vamos a hablar hoy, fue un hombre al que Dios usó a tal punto que hizo caer y llover fuego del cielo cuando él oró. Un hombre al que Dios le había dicho que no iba a llover sobre la tierra durante 3 años y medio y él lo declaró y luego volvió a llover cuando él oró. Un hombre que hizo milagros y señales que vieron multitudes, no solamente del pueblo de Israel, sino de otras naciones también, porque se enteraban de las cosas maravillosas y señales grandes que hizo a través de Elías. Elías un día se encontró en el camino con Eliseo y Dios le marcó que iba a ser su sucesor, porque ya le había hablado el Señor de que tenía que ungir quien iba a continuar con su camino. Y Eliseo caminó con Elías, aprendió, y cuando Elías fue llevado al cielo, Eliseo pudo tomar el manto de su maestro y comenzar el ministerio profético en Israel. Y saben, Eliseo tenía la unción de Elías, pero dice la Biblia que tenía la doble porción, porque él cuando pidió tener la doble porción del espíritu de su maestro. Entonces Eliseo tiene lo maravilloso de que fue un hombre al que Dios usó con toda la potencia de señales, de milagros de Elías, de su maestro. Pero Eliseo tiene la característica de que además fue un hombre que se metió en medio del pueblo, porque en el tiempo de Eliseo fue un tiempo donde había muchos problemas, incluso económicos, hubo hambruna en la tierra, hubo situaciones muy difíciles en el territorio de Israel, y Eliseo fue un hombre que con todo el poder de Dios, con toda la unción de Dios, se metía en la vida cotidiana de las personas y a través del poder de Dios hacía grandes milagros y señales. Y por eso cuando leemos los milagros y las historias de Eliseo, nos identificamos, nos sentimos de una manera como identificados. ¿Por qué? Porque son milagros de la vida cotidiana. Eliseo es, se podría decir, el profeta de los milagros de la vida cotidiana. Y si vos después lo lees en la palabra, yo te voy a nombrar, pero para que tengas una idea de lo que estamos hablando hoy, Eliseo fue un profeta al que Dios, por ejemplo, usó una vez en una ciudad llamada Betel, y él oró por un manantial de aguas que no podían tomarse, y sanó esas aguas para que toda una ciudad pudiera beber del agua y bueno, y pudieran trabajar y vivir tranquilos, ¿no? Entonces toda una ciudad le pudo agradecer, pero fue un hombre que también, por ejemplo, se metió en la casa de una mujer endeudada, que estaba endeudada a ella, una viuda y sus hijos, y a través de Eliseo Dios hizo un milagro, y el aceite de esta viuda no se acabó, ella lo pudo pedir tinajas a las vecinas y pudo ir llenando esas tinajas y vender el aceite y pagar todas sus deudas.
Entonces pudo solucionarle un problema de la vida cotidiana a esta mujer, que la tenía oprimida, que la tenía angustiada en un momento difícil económico y encima que había quedado viuda. Fue un hombre que se hospedó, por ejemplo, en la casa de una mujer sunamita que no podía tener hijos, y ella le hizo un lugar y se metió, convivió allí, estuvo con ella, estuvo con su esposo durante tiempo, y luego Dios a través de Eliseo hizo un milagro, esta mujer tuvo un hijo, después el hijo murió, Eliseo lo resucitó. Entonces era un hombre que estaba identificado con las necesidades de la gente, del día a día, ¿no es cierto? Un hombre que dice que un día Eliseo estuvo en un lugar donde había una olla de comida, una olla popular, podríamos llamarlo como hoy se hace, para que coma mucha gente, porque había gran necesidad, y a alguien se le ocurrió ir a buscar frutas silvestres para poner en la olla y no se dio cuenta que esas frutas estaban envenenadas y envenenó toda una olla, no había qué comer. Y entonces ahí Eliseo hizo un acto profético y sanó, curó esa olla, ¿no? Sanó la olla del Señor y pudieron comer de esa comida y pudieron tener un alimento en ese día que tanto necesitaban. Fue un hombre que de repente, durante un tiempo de hambruna, multiplicó a través de 20 panes para que comiesen 100 hombres. Y fue un hombre que además sanó a un sirio de la lepra, el sirio Naamán. Entonces, si miramos todos esos milagros, vemos milagros de gente que estaba con una enfermedad que nadie le podía curar y a través de Eliseo Dios lo sanó. Vemos personas que tenían hambre y pudieron comer. Vemos personas que tenían problemas con el agua y las fueron resueltas. Vemos situaciones de la vida cotidiana. Y es muy lindo. Y estas historias están en la palabra y lo podés leer ahí en el libro de Segunda de Reyes y poder ver todo lo que Dios hizo a través de este hombre. Pero yo quiero, ahora hecha esta introducción, centrarme específicamente en una ocasión, una historia también de Eliseo, pero ahora con sus discípulos. Eliseo formó una escuela de profetas, porque él quería que la palabra de Dios se propagase por todo Israel. Era lo que Dios le había mandado. Así que empezó a buscar seguidores y mucha gente se unía con él, quería aprender el oficio, el ministerio profético, y empezaron a formar una comunidad de fe, y vivían juntos. Y estaban en un lugar viviendo juntos, y en medio de ese tiempo tan difícil económico, ellos tenían grandes necesidades, pero estaban tomados de la mano de Dios. Y ocurrió algo que vamos a leer juntos ahora. De Eliseo ahora, con sus discípulos, con la comunidad de profetas que lo acompañaban y que cada vez eran más y tuvieron una situación donde Dios también en su vida cotidiana se manifestó. Te invito a que me acompañes y juntos leamos ahora sí esta introducción y viendo todo lo que hizo este hombre, qué ocurrió a través de la vida de Eliseo en esta ocasión. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 6. Dice así: los hijos de los profetas, eran los discípulos de Eliseo, le dijeron a Eliseo: he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo: ¡ay, Señor mío, era prestada! El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí, e hizo flotar el hierro. Y le dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Fíjense en esta comunidad de fe de Eliseo con sus discípulos. Dice que ellos estaban viviendo en un lugar y el lugar en el que vivían les iba quedando pequeño. ¿Por qué? Primero porque tenemos que entender, por eso les dije cuando empezamos en la introducción, que los tiempos de Eliseo en la mayor parte fueron tiempos donde había mucha dificultad económica en el pueblo. Y los profetas no eran personas millonarias, no eran personas que tenían grandes riquezas, sino que eran gente muy humilde, que tenían su propio sustento, se lo daba Dios mismo, ¿no es cierto? Sustento, ellos mismos buscaban la forma de colaborar entre todos y de sustentarse para poder seguir adelante y aprendiendo las cosas de Dios y sirviendo a Dios. Y en medio de esa condición humilde, de esta comunidad de profetas a cargo de Eliseo, dice que cada vez se iban sumando más personas, ¿no? ¿Será que, y esto es lo primero que quiero compartirte, ¿no? ¿Será que cuando se genera un ambiente de fe, sea en una familia, sea en la iglesia, hay mucha gente que se va sumando?
es que en los momentos de necesidad, en los momentos de dificultad, se necesitan comunidades de fe, se necesitan familias de fe. En tu hogar vos podés formar una comunidad de fe. Todos juntos, como Acercate a Jesús, formamos una gran familia de fe. ¿Por qué? Porque cuando nos unimos en el nombre del Señor, comienzan a ocurrir cosas poderosas, como ocurría en el tiempo de Eliseo con sus seguidores. Nuestro Maestro Jesucristo, nuestro Señor es Jesús, lo seguimos a Él y nos reunimos en su nombre. Y qué maravilloso es cuando en una familia hay 1, 2, 3 que se convierten a Cristo, comienzan a orar, comienzan a creer a Dios. Ahí está ese hijo que estaba perdido, esa persona que estaba con opresión, ese vecino que está con dificultades, esa persona o ese compañero de trabajo que está con alguna angustia, necesidad. Y cuando ve que hay alguien de fe se le une, y así pasaba. Había mucha gente que se iba uniendo a esta comunidad de fe, que querían aprender lo que Eliseo les enseñaba, querían seguir los caminos de Dios, y lo más maravilloso es que querían ser usados por Dios. Qué maravilloso es ser usado por Dios. Que vos puedas poner tu vida al servicio del Señor, para que Dios la use, para que Dios le dé sentido de propósito a tu vida. Bueno, esto es lo que le pasaba a esta comunidad de profetas que iban creciendo y comenzaron a soñar. Ahora fíjense, ellos comienzan a soñar con un lugar más grande, ellos comienzan a soñar con un lugar más amplio, porque dicen, el lugar en el que estamos es muy chico, no nos alcanza el espacio. ¿Por qué no armamos un lugar más grande? ¿Por qué no armamos un espacio más amplio para poder vivir y para poder seguir aprendiendo en esta escuela de profetas? Ahora fíjense, me llamaba la atención cuando aún hoy revisaba esta palabra, que ellos no soñaron cuando tenían mucho dinero, no soñaron cuando todo lo que tenían alrededor sonreía, sino que comenzaron a soñar en medio de un momento donde no había ni un peso, por llamarlo de alguna manera, no había ni un centavo. De hecho, no tenían nada para comprar ningún material y por eso se les ocurre ir a orillas del Jordán, donde había árboles que podían talar y podían sacar de allí madera para armar un edificio de madera más grande. No tenían recursos, pero tenían la capacidad de soñar porque eran personas de fe. Y yo quiero en esta mañana invitarte, ¿no?, a que si vos estás viendo y escuchándonos, puedas pedirle a Dios que este contexto difícil que estamos atravesando, porque yo también se lo pedía hoy, este contexto difícil de pandemia, de cuarentena, de situación difícil económica, no nos cauterice, no nos inhabilite la capacidad de soñar, no nos inhabilite la capacidad de proyectarnos, de saber que los tiempos pueden ser difíciles, pero Dios es un Dios que nos sostiene a través de los tiempos y que tiene su mano extendida para poder hacer cosas a través nuestro, aún en este tiempo. Si ellos hubieran detenido a mirar el contexto y hubieran dicho, no, es imposible, ¿qué vamos a estar soñando? ¿Cómo vamos a hacer para construir un lugar más grande si no tenemos nada? A veces no nos alcanza ni para comer. Y tal vez alguno que estuvo con Eliseo dijo, ¿y te acordás aquella vez de la olla? Ni para comer teníamos, y por ir a buscar los frutos, se contaminó la olla. Sin embargo, esta gente pudo activar su fe. Yo le pido a Dios que en este tiempo active nuestra fe, porque yo marcaba acá que hay dos tipos de personas, ¿no? Las que se conforman a lo que está pasando o las que van por más. Y yo le pedía, Señor, yo quiero ser la clase de persona que se levanta en medio de las situaciones para ir un paso más, para no conformarme a lo que todo mi contexto me está queriendo decir. Si nos conformamos a lo que la realidad natural nos marca, vamos a ser igual que el resto, pero si nos levantamos como hombres y mujeres de fe, vamos a poder soñar los sueños de Dios y lo que es más maravilloso, vamos a poder ir para cumplirlos. Y dice que ellos no solamente soñaron, porque hay gente que solamente sueña. Bueno, yo quisiera tener una casa más grande, yo quisiera tener esto, yo quisiera alcanzar esto otro, yo quisiera hacer esto para Dios, y se quedan allí en el sueño, pero ellos fueron a buscar la madera. Y dijeron, hay un plan, hay un proyecto, mirá, allá hay buena madera, tenemos que ir a buscarla. ¿Saben? Dice que es lo que nos manda el Señor. Isaías capítulo 54, versículos 2 y 3 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará las naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Saben? Cuando leemos esta palabra,
todas las palabras que Dios le dio al pueblo de que se extendiese, de que soñase, de que no dejase de pensar cosas nuevas de parte de Dios, no se las dio cuando ellos estaban en la tierra, sino que muchas de ellas se las dio, como en este caso, cuando estaban cautivos o cuando estaban en tierras lejanas, cuando estaban oprimidos. Y le decía, bueno, ustedes van a volver a la tierra, ustedes van a poder soñar, extiéndanse, ensanchen el sitio, miren para adelante porque hay cosas mayores que las que pasaron antes. Y nos cuesta a veces. Nos cuesta porque a veces las situaciones no nos dicen lo mismo. Porque cuando tenemos que mirar el recibo del suelo y no nos alcanza, o cuando contamos el dinero y no nos alcanza, o cuando vemos la situación difícil en lo laboral, o cuando vemos la situación difícil en la familia, nos cuesta pensar que las cosas van a cambiar. Pero esa es la diferencia entre tener fe, es poder ver la oportunidad en medio de las situaciones. El hombre y la mujer de Dios tiene la capacidad de ver una oportunidad en medio de la dificultad, en medio de la crisis, en medio del problema. Esa es la diferencia, hermano querido, amigo, amiga que nos estás viendo y escuchando. Simplemente tenemos que pedirle a Dios que incremente nuestra fe. Es la fe la que hace que nosotros podamos dar un paso más diferente al resto. Es actuar por fe, porque la fe nos hace ver los recursos donde no los podemos ver. Hay recursos. Tal vez vos hoy pensás, pero no tengo nada. Ellos pensaban, no tengo nada, pero aparecieron los recursos. Aparecieron los recursos. Miren, aparecieron los árboles, que tal vez pasaban 20 veces por el mismo lugar y no se daban cuenta que ahí había madera gratis. ¿Cuántas veces pasamos por delante de las oportunidades y no nos damos cuenta porque estamos cegados por nuestros problemas, porque nos deprimimos, porque nos agotamos, porque nos agobiamos? Pero cuando vamos al Señor, como decía la palabra el miércoles, vengan a mí los que están cargados y trabajados, yo les haré descansar. Y cuando estamos descansados podemos pensar mejor. Y si pensamos mejor podemos ver las oportunidades. Y esta persona, alguno de ellos habrá orado a Dios y un día caminando por allí dijo, mirá toda la madera que hay gratis acá, la podemos venir a buscar. Hay cosas delante tuyo, delante mío que tal vez no vemos, pero que Dios va a abrir los ojos para que veamos en este tiempo. Lo segundo, no tenían ni siquiera herramientas. No tenían herramientas. Otro habrá dicho, está bien, perfecto, la madera está, pero ¿cómo talamos el árbol? No lo vamos a talar a las patadas ni a las trompadas. Tenemos que tener herramientas. No tenían herramientas. Ahí te muestra la condición humilde en la que vivían. Las herramientas eran muy caras en ese tiempo. Y sin embargo consiguieron herramientas que le prestaron. Y se unieron para hacer algo mayor. Lo segundo que vemos es que pidieron que vaya el profeta. No fueron solos, le pidieron al maestro de ellos que vaya. Le dijeron, Eliseo, vamos a ir a buscar madera, pero queremos que venga con nosotros. Y él dijo, yo voy a ir. Esto también nos enseña que no tenemos que movernos solos. En los momentos difíciles, lo peor que nos puede pasar es encerrarnos en nosotros mismos. Yo te aliento, te motivo, te invito a que no te quedes solo, a que no te quedes sola en este tiempo. A que te puedas unir con alguien de fe. Hoy tenemos a través de Acercate a Jesús las redes abiertas. El que hoy en esta mañana vos estés poniendo ahí un mensaje en las redes y que alguien te conteste, eso significa que hay alguien que está orando por vos, que hay alguien que se está preocupando por vos, que estamos levantándonos los brazos mutuamente porque en este tiempo es difícil para todos. Y cuando tenemos que ir a buscar madera, cuando tenemos que ir a buscar recursos, cuando tenemos que hacer cosas nuevas, lo tenemos que hacer entre todos. Por eso es tan importante que te sumes a los cultos en vivo, que invites a alguien de tu familia, de tu amigo, que compartas este enlace. Lo pedimos todos los días que hacemos los cultos. Compartí el enlace, compartí con tus contactos, porque hay mucha gente que se está quedando sola en este tiempo. Y si se queda sola se la van a tragar los problemas, se le van a ahogar las dificultades. Por más que quiera hacerlo no lo va a poder hacer. Ese es un tiempo en el que el cuerpo de Cristo cobra más relevancia que nunca. Aunque no nos podemos ver ni tocar, como hoy decía Eric cuando oraba por el pan y por el vino de la cena, sí nos podemos ver virtualmente, no podemos abrazarnos como lo hacíamos antes, o lo podemos hacer muy limitadamente. Ya lo vamos a poder hacer como antes, pero en este tiempo cobra relevancia, importancia el estar unidos, el usar lo que hoy tenemos que es la tecnología para levantarnos el ánimo, los grupos de crecimiento. Sumate a un grupo que una vez por semana se juntan, nos juntamos, oramos juntos,
tenés un grupo de WhatsApp con gente que vos podés decir, mirá, oren por mí hoy porque mi fuerza se agota, porque tuve un problema en el trabajo. Vamos juntos a buscar esa madera. Vamos juntos a buscar los recursos. Vamos juntos a orar a Dios. Vamos juntos a caminar en este camino de fe. Y Eliseo fue. Eso es muy importante, que te asocies con personas de fe. Cuidado con quien te asocias en este tiempo, porque hay mucha gente que es profeta del desánimo, que es profeta del negativismo. Y mucha gente habla y en vez de declararte palabras de bendición te maldice. A veces porque está frustrada, porque está enojada, porque está oprimida. Necesitas juntarte con gente que levante el ánimo, con gente que te potencie, con gente que vaya con vos a buscar lo que Dios tiene para tu vida. Unite, unámonos más que nunca en oración, en búsqueda, para ir juntos a buscar lo que Dios tiene. Y por último, y para cerrar, vemos el milagro de Dios en medio de esto. Porque dice que ellos estaban trabajando y empezaron a echar los árboles, y de repente uno de los que estaban allí, cuando estaba echando el árbol, la punta del hacha de hierro se le vuela y le queda solamente allí el mango y pierde el hacha. ¿Y saben qué sucede? Dice que cuando pierde el hacha empieza a gritar a los gritos: ¡ay, Señor mío, perdí el hacha! Era prestada, era muy cara. Miren la traducción específicamente de era prestada, literalmente, del lenguaje original se traduce como era mendigada. Mendigada. Yo no sé si alguna vez vos mendigaste algo, no sé si alguna vez nos tocó a alguno mendigar, pero este hombre mendigó por el hacha. ¿Sabés qué significa mendigar? Para que tengas una idea, ¿alguna vez le pediste prestado a alguien? No sé, estabas en el colegio y le pediste prestado a tu compañero. La maestra dijo, bueno, a ver, saquen hoy el lápiz negro que les pedí que trajeran. ¿Y qué hiciste vos? Te olvidaste el lápiz negro. Y vos ves que el compañero de al lado tiene 2 lápices negros, porque él se avivó y dijo, voy a llevar 2 por la duda que uno se rompa. Y vos decís, ahora la maestra va a venir y me va a poner un 1, porque no tengo el hacha, no tengo el lápiz, que es como tu hacha en ese momento. Es el hacha para talar el árbol, hay que hacer el examen. Entonces vos le empezás a pedir al compañero de al lado y le decís, por favor, ¿me prestás el lápiz? ¿Y qué te dice? No puedo, te hubieras acordado. Por favor, te lo pido. La segunda vez, te pido. Y vos ves que la maestra se está dando vuelta y se acerca para tu banco y vos ya empezás a transpirar. Dices, por favor, te lo pido. Te prometo que mañana te compro 2 lápices. No. Te doy todas las figuritas, lo que sea. Y la maestra se acerca. Por favor, y un poco más se te arrodilla y dice, dame el lápiz, por favor. Hasta que te dice, bueno, toma. Pero me das todas las figuritas de cuando las traes. Lo mendigaste el lápiz, lo pediste, por favor. Bueno, eso que parece de manera ilustrativa, sencilla para poder entender. Eso, ¿cuántas veces necesitamos algo y vemos que otro lo tiene y no te lo da? Y lo pedís, por favor. Y este hombre habrá rogado a esa persona. ¿Sabés lo que el hierro en ese tiempo en Israel solamente lo tenían los reyes y los grandes potentados? Tenían hierro, el hierro era carísimo. Por eso no le querían dar el hacha. Y este hombre mendigó el hacha, por favor, y le habrá hecho 20.000 promesas. Te la voy a cuidar como mi vida. Mira, te prometo que no se va a desafilar. Te prometo que te la devuelvo mañana mismo o la semana que viene. Y esa hacha que había mendigado literalmente, ahora salió volando por el aire y se la lleva al río. Y dice que el río Jordán en esa época, tenía mucha corriente de agua, siempre, pero ese tiempo era un tiempo donde había mucha corriente de agua. Seguramente habrá pensado, se la lleva la corriente o queda en el fondo y no la puedo conseguir más. Y comenzó a gritar y se detuvo allí y hubo ese problema. ¿Y saben qué sucedió? Vino Eliseo y dice, ¿dónde cayó? Y tira un palo. Y Dios obra con el milagro y sale flotando el hierro y le devuelve el hacha y siguen trabajando. Y por eso te decía que el título de esta palabra es Milagros en la vida cotidiana. Porque uno puede pensar, sí, Dios puede frenar grandes tormentas en el mar. Dios puede obrar grandes cambios en la vida de la humanidad. Pero Dios se va a ocupar de un hacha perdida,
de un hombre que mendigó por favor a un vecino, a un amigo que se la preste, porque está talando un árbol. Sí, porque Dios es el Dios de las grandes señales en la humanidad, pero Dios es el Dios de los milagros en nuestra vida cotidiana, porque a Dios le importa lo que nos pasa, y porque cuando somos personas que vivimos por fe y que nos asociamos con gente de fe y creemos en un Dios poderoso, Dios se va a ocupar de todo lo que necesitas. Y Dios, allí donde te detuviste, allí donde hay un problema, hoy, en este momento, en tu vida, en tu familia, en tu hogar, Él puede obrar. Dios hizo flotar el hierro, es algo sobrenatural. Dios se manifiesta. Y yo anotaba acá que lo que Dios hace flota por encima de cualquier superficie. El poder de Dios está por encima de la situación económica, así como estuvo por encima del Jordán, que estaba picado ese tiempo, ese río. Así por encima de todo está el poder de Dios. Por encima de esa dificultad en tu familia, por encima de esa enfermedad, por encima de ese problema que estés atravesando en tu vida matrimonial, así por encima de esa situación laboral, por encima. No importa que no lo veas, Dios ve, Dios sabe dónde está la situación, Dios sabe dónde está y Dios sabe hacerlo volver, Dios sabe levantar lo que se ha perdido. Yo te invito en esta mañana a que podamos reflexionar sobre esto y confiar en un Dios poderoso, en un Dios que se manifiesta. El poder de Dios se manifiesta en nuestra vida cotidiana. El poder de Dios se manifiesta ayudándote a que se multiplique tal vez ese dinero que tenés en el bolsillo para que puedas llegar a fin de mes, para que puedas comprar, y porque si te falta, Dios algo va a proveer en tu casa, en tu hogar. El Señor se manifiesta para que hoy puedas servir el almuerzo en tu mesa, para que puedas conseguir esa herramienta que tal vez estás necesitando, o ese trámite que tenés que hacer para poder completar tu trabajo, o ese trabajo que vas a buscar esta semana, o ese cliente que necesitas para tu emprendimiento. El Señor se manifiesta para ayudarte con ese hijo que está en problema, esa situación en tu matrimonio que tiene que ser sanada. Dios es el Dios de los milagros cotidianos. Dios es el Dios que se manifiesta para cambiar nuestra vida, para hacer cambios. Dios es el Dios que hace flotar el hierro. Dios es el Dios que se acuerda de los pobres y los humildes, que reciben fuerzas nuevas. Dios es el Dios que le resuelve los problemas a la gente común y corriente como vos y yo, pero que hemos creído en Él. Dios es el Dios que está siempre presente. Dios es el Dios que obra y que nos dice, ¿dónde se cayó? Yo lo voy a hacer flotar nuevamente. Entonces yo quiero que en esta mañana, para cerrar esta palabra, vos puedas orar conmigo allí donde estás y podamos pedirle a Dios que si tal vez hay alguna situación en tu vida cotidiana hoy que te está premiando, que tal vez para otro dice, pero tanto lío por un hacha, le habrán dicho, tanto lío por un hacha, pero yo la pedí prestada, la mendigué y la tengo que devolver y no tengo la plata para devolverla. Tanto lío por un lápiz en la escuela, tanto lío por ese examen que tenés que dar, tanto lío por ese problema en la familia, tanto lío por el trabajo, sí, para otro puede ser poco, pero para vos puede ser mucho. Y si para vos es mucho, para Dios es importante, porque Dios es el Dios que obra en nuestra vida cotidiana. Si no fuera así, ¿cómo pudiéramos hablar de un Dios que se hizo hombre y dio su vida por nosotros si no le importaran nuestros problemas? El Señor es un Dios que se fijó en la viuda que estaba endeudada y le dio el aceite para que pague sus deudas. El Señor es un Dios que miró la olla que estaba envenenada y dijo, no los puedo dejar sin comer un día más. Y sanó la olla. El Señor es un Dios que miró a la mujer que no podía tener un hijo y dijo, le hospedó al profeta, voy a bendecirla. El Señor es un Dios que cuando vio el hacha hundida en el agua y este hombre llorando, desesperado, dijo, ¿cómo no le voy a devolver la herramienta de trabajo? Yo quiero que vos y yo oremos en este día y le pidamos al Señor por lo que vos y yo estemos necesitando en nuestro día de hoy. Señor, te adoramos, te exaltamos y te bendecimos. Y te damos gracias porque tenemos un Dios que está cerca, que está con nosotros. Y yo quiero orar con cada uno de mis hermanos, amigos, familia que nos están viendo y escuchando. Y pedirte en esta hora, Señor, por cada situación
que cada uno esté atravesando, lo que cada uno de mis hermanos y yo estemos levantando delante de tu presencia. Toda situación, por más, Señor, que a otro le parezca, que sea insignificante, cada situación que para nosotros es difícil en nuestra vida cotidiana, en nuestra familia, en las finanzas, en el trabajo, en el hogar, en el estudio, aquellos que están estudiando, aquellas situaciones que tal vez se levantan, Señor, con gran dificultad y que han hecho que perdamos algo en el camino, que no sepamos cómo resolver las situaciones. Yo te pido, Señor, que obres con poder y así como hiciste flotar el hacha, hagas algo sobrenatural, Señor, y renueve las fuerzas, la fe, la esperanza de aquellos que nos están viendo y escuchando, y haga flotar de nuevo, Señor. Ponga sobre la superficie y obres con milagros, y bendigas y respondas, papá, y proveas a aquel que necesita ese trabajo, aquel que tiene que hacer ese trámite, aquel que tiene que, Señor, hablar con su hijo y no lo ha hecho, aquel que tiene que sanar su matrimonio, aquel que tiene que, Señor, resolver una situación de deudas. Señor, provee en el nombre de Jesús, rompe toda cadena. Señor, saca toda situación de imposibilidad y hace lo posible, porque vos sos el Dios de lo imposible. Bendigo cada vida, bendigo cada hogar, bendigo cada familia. Y te pido, Señor, que en este tiempo difícil no haya situación alguna que cauterice nuestra capacidad de soñar y de ver oportunidades en medio de estos tiempos. Abrir nuestros ojos de fe, renovar nuestra esperanza, renovar nuestra confianza en vos, Señor. Y por sobre todo, hacernos estar unidos. No quedemos solos, sino que estemos unidos con gente de fe, que nos levantemos los brazos mutuamente y oremos juntos y vayamos juntos a buscar madera como hicieron estos hombres. Vayamos juntos a buscar lo que vos tenés para nosotros, Señor. Y si a alguno se le pierde algo en el camino, así como Eliseo se levantó para ayudar a sus consiervos, así también, Señor, nos levantemos para ayudar al que está caído y podamos ver que vos, el Dios de los milagros cotidianos, obra en nuestra vida a favor nuestro, Señor, y levantando aquello que se ha caído, haciendo flotar lo que se hundió, haciendo aparecer lo que se había quedado desaparecido. Te damos gracias y declaramos tu victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.